Chiringuito. Hola Roxy, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras, compañeros del otro lado? ¿Todo bien? Bien, Venía ¿vos? escuchando a Pablo, a Manuco. Se viene algo grande y hermoso este sábado, donde también va a estar el Chiringuito presente. Y bueno, yo también venía con una columna preparada que tenía que ver con algo que celebramos, que fue precisamente la votación en el Congreso el otro día, ¿no? O sea, como el tema del veto a la ley de discapacidad. Ustedes saben que yo hace unos cuantos meses que estoy dando unas charlas en el pasaje de Ardo Rocha, que ahora está renovadísimo. Y la primera charla fue sobre guerra y migración, la segunda charla fue sobre la muerte, y teníamos con Julia Martínez, que es la bibliotecaria de la Biblioteca Macla, teníamos pendiente un tercer tema, porque los encuentros son el abordaje de temas complejos en la literatura infantil y juvenil, y ese tercer tema era discapacidad. Y bueno, se alinearon los planetas porque es como un tema de agenda, y además de eso el pasaje terminó de estar en condiciones para que podamos otra vez habitar la biblioteca, y este sábado nos vamos a encontrar. Así que de los alrededor de 43, 45 libros que vamos a presentar con Julia el sábado, en este encuentro que va a ser de 10 a 13, elegí uno para trabajar en la columna del día de hoy, que tiene que ver también un poco con, bueno, con todo lo que pasó, y la importancia también de tener la literatura infantil y juvenil como una herramienta más, un soporte en el cual podemos estar hablando, como venimos diciéndolo hace mucho tiempo, ¿no? Hoy la literatura prácticamente no tiene temas tabú, sino que aborda absolutamente todas las temáticas. ¿Y te encontraste con mucho, Roxy, en la revisión de libros de discapacidad? Porque yo, si me pongo a revisar, realmente no sé si he leído en algún momento algo por el estilo. Fue muy impresionante porque en el primer encuentro, que fue sobre guerra y migración, tuvimos creo que 27, 30 libros. En el segundo, sobre la muerte, nos pasamos de rosca y tuvimos como 43, 45 libros. Y con Julia decíamos, bueno, realmente vamos a tener muy pocos libros en este encuentro, y prácticamente estamos alcanzando el número de los libros dedicados a la muerte. Y eso nos recontra sorprendió. ¿Por qué? Porque hay como una modita y hay un montón de libros ahora que están dedicados a la neurodivergencia, al autismo. Pasa lo mismo con series, con pelis, ¿no? Es como que se visibilizó, por suerte, pero también en cierta forma, bueno, hay como una predilección para trabajar esa temática, pero realmente encontramos libros sobre absolutamente todo, lo que generó un abanico de ejes temáticos impresionante, porque vamos a trabajar, por ejemplo, desde el etiquetado, desde el rotulado que se hace de una persona con discapacidad en la sociedad, desde estos conceptos de integración, aceptación, accesibilidad. Vamos a trabajar la accesibilidad desde el formato físico de un libro. O sea, ¿cómo hace una persona con discapacidad para leer un libro, braille, audiolibro, esta tipografía que es Open Dyslexic para las personas con dislexia? Bueno, y fueron apareciendo otras temáticas, como por ejemplo que no son consideradas discapacidad, pero que son un poco discapacitantes dependiendo del nivel, como la tartamudez. Empezaron a aparecer cuestiones relacionadas a la salud mental, empezaron a aparecer por todos lados libros de niños y niñas que de alguna forma tienen que vincular, por ejemplo, con una enfermedad senil, una demencia senil, un Alzheimer, un abuelo con ACV. Y fue una cosa sorprendente. Para nosotras fue un aprendizaje tremendo. Con Julia estamos desde febrero preparando estos encuentros, y este era como realmente un desafío muy grande, y encontramos joyas. Y hoy lo que traje para reseñar es una de esas joyas. Para este libro es de Julia, me lo prestó. Y yo al principio era como que me costó entrarle, porque yo dije, ¿es una novela? No, no es una novela, me decía ella, pero tampoco es un libro ilustrado. ¿Para qué? Empecé a leerlo y no lo pude soltar. Se llama El silencio de las cosas. La autora es Verónica Zucaxer o Zucaxer, y las ilustraciones son de Rocío Katz. Verónica tiene hipoacusia y logra trabajar
toda su historia personal, porque es una biografía, junto con esta ilustradora, Rocío Katz, en lo que se transforma una especie de novela gráfica. Y yo considero que el trabajo que hicieron ellas dos es excepcional, porque una cosa es que uno cuente su propia historia y otra muy distinta, que otro la pueda interpretar adicionándole en las ilustraciones o en los dibujos humor, no sé, guiños hacia el lector. Es realmente es una belleza. Es un libro que es de Fondo de Cultura Económica, es un libro más o menos de 150 páginas, no es un libro álbum, no es un libro ilustrado, es un concepto diferente de uso de la imagen en relación al texto. Tiene, por ejemplo, muchos esquemas, tiene mucho punteo de temática que la ilustradora acompaña abordando con pequeñas ilustraciones, donde les digo que trabaja con mucho valor este tema, y aparte también de trabajarlo como con empatía, lo trabaja con sentido del humor. Se los paso si lo quieren ir mirando, ¿quieren mirarlo, Clarita? Y yo voy contando algunas cosas. Me llama la atención esto de cómo por ahí vamos a algunos libros pensando que no nos van a cautivar, porque no decimos, pero después resulta que te terminas enamorando. Me insistía Julia, y no es que no tenía ganas de leerlo. Julia lo había leído y sabía. Claro, porque leo la totalidad de los libros que presentamos, pero ya estaba como sobrepasada con la cantidad de libros que leía y no lo abordaba finalmente, y terminó siendo el libro de la columna porque es excepcional. Verónica es periodista y escritora, y como les decía recientemente, este libro es una especie de diario o un libro de artista, una novela gráfica que tiene su ficha personal al inicio y da también bastante data técnica. Cuando digo de data técnica, ¿a qué me refiero? A que aparecen marcadas como en negrita, resaltadas, toda una serie de palabras y de terminología que tiene que ver precisamente con esta discapacidad. Aparece la palabra hipoacusia, aparece la palabra sordera, aparece la palabra comunidad sorda, oír, escuchar, audiometría, otorrinolaringólogo, fonoaudiólogo. Son todas estas palabras que vamos a encontrar, como les dije recién, remarcadas, están con letra blanca y remarcadas en negro, y van a tener como sus definiciones, su descripción técnica. Y ese vocabulario que en cierta forma es informativo y es importante que esté presente en el libro, se mecha completamente con todas las experiencias personales de ella, con el reconocimiento de su discapacidad, con su historia personal, ¿no? Ella cuenta su historia personal desde pequeña y cómo fue descubierta, por decir de alguna manera, su hipoacusia. No fue de recién nacida ni cuando tenía 2, 3 años, sino que fue de un poquito más grande, ¿sí? Y a partir de eso empieza a narrar todo el periplo que realiza su familia, ¿no? El recorrido por fonoaudiólogas, el primer otorrino. Después empieza a hablar, por ejemplo, de lo que es el lenguaje de señas, lo que es la lectura labial, cosa que a mí me resultó muy interesante porque dice, existe el lenguaje de señas, pero no todos los hipoacúsicos lo utilizamos o lo conocemos. Porque para utilizar el lenguaje de señas tenés que tener un interlocutor que entienda tus señas, claro, o que hable también con tus señas. Y el caso de ella es la única hipoacúsica en una familia de todas personas con una audición normal. Entonces, no tenía posibilidades de desarrollarlo. Entonces sí tomó clases o desarrolló el lenguaje labial. Y también a mí me abrió todo un universo de comprensión, que creo que estos libros sirven también cuando hablamos de empatía. Sirven mucho para eso, para entender dimensiones que uno, por ejemplo, no comprende. El lenguaje labial, ¿no? La lectura de labios. Sí, le leyó los labios. Y ella dice, primero, que tiene que estar hiperconcentrada, sí, mirando la boca de una persona, como se está moviendo, que yo en este momento modulo relativamente bien porque estoy en radio, pero si no, en mi vida normal, tal vez muevo la boca de una forma tal que otra persona mirándome no va a poder descubrir qué es lo que estoy diciendo. Primero que tiene que estar todo el tiempo mirándome, lo que ya es un trabajo cerebral impresionante. Y después ella cuenta
que de 10 palabras que una persona dice, se pueden leer claramente con los labios 3 nada más. Y el resto se construye. Entonces el cerebro está todo el tiempo por contexto, o por expresiones faciales, por postura corporal, está todo el tiempo completando esa información que no se recibe y es agotador. Es realmente agotador. Ese es uno de los capítulos que a mí me interesó muchísimo. Después también me interesó mucho que aparece todo el tiempo una pregunta a lo largo del libro. Esa pregunta es cómo describir a una persona con hipoacusia, o sea, ¿cómo escucho? Dice ella todo el tiempo, pregunta ¿cómo escucho? Sí. Y cuenta que escucha grillos, tinnitus, acúfenos, pitidos, tubos fluorescentes, estática. Eso es lo que escucha todo el tiempo, porque por supuesto que su hipoacusia fue profundizándose a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, y además debe ser distinto nacer con hipoacusia que saber lo que significa en el sonido de las cosas y después no poder reconocerlo. Totalmente, sí. Y también es muy distinto nacer hoy, a pesar de la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, nacer hoy en nuestro país con discapacidad y haber nacido, como ella comenta en una parte que marqué, entre los 70 y los 80, claro. ¿No? Lo voy a leer, tengo nada de tiempo, pero lo voy a leer. Me gusta que hay una imagen que ella se hace esta pregunta de cómo se escucha y es todo negro. Son como líneas negras que un poco como si fuese una maraña de cosas que se juntan y lo grafica muy bien la ilustración. La verdad que es como muy gráfico lo que ella viene diciendo. Sí, ella habla de que para comprender un poco hay que situarse en la época, en los años entre los años 1970 y 1990, el concepto de discapacidad era muy diferente del que conocemos ahora, ¿no? Hoy estamos, además de que es un tema de agenda, estamos todo el tiempo hablando de esto. Estamos en una sociedad que, si bien tiene cosas súper retrógradas como tener que tener discapacitados en la Plaza del Congreso reclamando por sus derechos, también tenemos, un montón de conciencia de parte de la sociedad, ¿no? Los médicos en aquel entonces le aconsejaron a sus papás que el tiempo que oyera, más bien que mal, porque iba a perder la audición progresivamente, la trataran de manera normal. Esa fue la recomendación de los médicos. Y dice, mis padres, que sufrían por mi condición, tomaron el consejo con seriedad y bastante pasión e hicieron un arte de esa aparente normalidad. De mi hogar se desterró toda referencia a mi hipoacusia y mis dificultades. Yo era como todos los demás. Nadie me diferenciaba. Entonces, para comprender eso hay que situarse en la época entre 1970 y 1990. Básicamente, un discapacitado era un inválido, un incapaz o un imbécil. Entre 1970 y 1990 hay personas que todavía reflotan esos términos, ¿no? Y era corriente que estas personas quedaran recluidas en sus hogares o en las instituciones. No recuerdo haber visto cuando era pequeña a otros chicos con discapacidad en las escuelas, clubes, plazas, ni en las calles. Y si de pronto te cruzabas con un chico en silla de ruedas, ciego o con síndrome de Down, te apartabas y mirabas para otro lado, porque aquello era muy extraño y no sabías cómo reaccionar. La gente también se reía y se burlaba de las personas con discapacidad como si hubieran escapado de una feria de fenómenos. De eso querían protegerme mis padres, de que los demás me señalaran y me rechazaran. Fuertísimo, ¿no? Porque está contado en primera persona, porque es la vida real de Verónica Zuckáxer, ¿sí? Hay unos momentos en los cuales ella cuenta situaciones de acoso y situaciones de bullying. Por ejemplo, en su viaje de egresada de 7º grado, con unos chicos que le decían cosas que ella no podía escuchar, y entonces se aprovechaban de esa condición, ¿sí? Y a pesar de esas partes como duras y crudas, también tiene partes que son muy divertidas, y ahí es donde entra mucho en juego el rol de la ilustradora, ¿no? Porque en la página 64, lo marqué porque me encantó, lo que hace la ilustradora es unos dibujitos como los de las viejas revistas
para ti, hogar, ama de casa, mujeres perfectas, Cosmopolitan, qué sé yo, esos manuales con consejos para las señoras y las señoritas. Bueno, y entonces dice manual práctico para ocultar una discapacidad auditiva. Si alguien te habla y tú no oyes o no entiendes lo que te dicen, di que estás resfriada o con otitis y por lo tanto tienes los oídos tapados y no escuchas como siempre. 2. Puedes inventar una vida dedicada a la natación que te daña permanentemente los oídos. Puedes hacerte la distraída, la soñadora, reírte como una tonta y preguntar, ¿qué dijiste? Estaba pensando en otra cosa. Puedes toser, bostezar, ponerte un caramelo en la boca o hacer que te atragantas. Puedes decir que estás cansada, que por eso no prestaste atención. Y si no tienes opción de escapar, puedes mirar a quien te habla, mover apenas la cabeza como asintiendo e intercalar cada tanto algún murmullo ininteligible. La mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que no las estás oyendo. Lo que dice más de ellas que de ti. Es muy, muy bueno este libro. Bueno, después habla de las diferencias entre la sordera y la ceguera, que también es divertido porque habla como de una especie de aura y de respeto que tiene el ciego por los objetos que utiliza, sus anteojos negros, su bastón blanco, ¿no? Y sin embargo el sordo pasa más primero como por un tonto, por un distraído, por una persona que no está prestando atención. Y cuando finalmente alguien se da cuenta de que esa persona tiene una discapacidad auditiva, ya no se lo trata como antes, sino que se le dicen las cosas en frases más cortas, se le simplifica el vocabulario, y es muy gracioso eso, porque ella dice, yo no escucho, pero entiendo perfectamente, o sea, soy sorda, no soy tonta, no me hables como si fuera una tonta, porque no, es muy interesante el libro, lo súper recomiendo. Estamos con El silencio de las cosas, entonces, de Fondo de Cultura Económica, uno de los tantos libros que vamos a estar este sábado de 10 a 13 horas presentando en el último encuentro de los temas el abordaje de temas complejos en la literatura infantil y juvenil en Biblioteca Macla, en el pasaje Dardo Rocha. En este momento Adri, para quienes están mirando por el canal de YouTube, está poniendo el flyer, así que si se quieren comunicar, todavía creo que quedan algunos lugares, pueden hacerlo a bibliotecamacla@yahoo.com.ar. Roxy, muchas gracias. Por favor, nos vamos a ver el sábado. Sí. Nos vemos el sábado a festejar el cumpleaños de la radio y bueno, a saludar también a algunos amigues del programa, del Chiringuito, y las dejo con una canción. Sí, bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar Silencio de Los Tipitos.